El millonario que siempre humilló a la señora de la limpieza termina enamorándose de ella, pero algo sucede, algo que lo cambiaría todo. Eduardo Montalbán caminaba por el lujoso edificio con pasos firmes y arrogantes. Su traje impecable y su expresión de desdén eran su marca personal. A su alrededor, empleados bajaban la cabeza al verlo pasar, temerosos de ser blanco de su severidad. Para él, la perfección era la única opción, y quien no cumplía sus estándares no merecía estar allí. Al llegar al vestíbulo, su mirada se posó en una figura conocida, Clara, la mujer de limpieza. «Otra vez aquí», murmuró con fastidio, deteniéndose frente a ella. Clara levantó la vista, sorprendida, pero mantuvo la compostura. Sostenía un balde de agua y un trapo húmedo en las manos, lista para limpiar una de las mesas. «Sí, señor», respondió con voz serena. Eduardo chasqueó la lengua, observándola de arriba abajo. Su uniforme gastado, su cabello recogido con descuido, la sencillez con la que se movía, todo en ella le resultaba insignificante. «¿Cuántas veces tendré que decirlo?», dijo con frialdad. «No quiero empleados que ensucien la imagen de mi empresa». Algunas personas en el vestíbulo escucharon sus palabras y desviaron la mirada, incómodas. Clara, sin embargo, no mostró ninguna reacción. Simplemente asintió y continuó su trabajo en silencio. «¿Nada que decir?», insistió Eduardo, con una ceja arqueada. «No hay nada que decir, señor. Solo cumplo con mi trabajo». Su tono no era desafiante, pero tampoco sumiso. Eso lo irritó aún más. «No es un favor que te hago, Clara. Deberías mostrar un poco más de gratitud por tener este empleo». Sin más, giró sobre sus talones y se alejó, satisfecho de haber dejado claro su punto. Para él, la vida era simple, había ganadores y perdedores, y Clara claramente pertenecía a los segundos. Horas más tarde, Eduardo se encontraba en su oficina, revisando un informe cuando escuchó un golpe en la puerta. «Adelante», ordenó sin apartar la vista de los documentos. Un joven asistente entró con cautela. «Señor Montalbán, la señora Clara tuvo un incidente en el vestíbulo». Eduardo frunció el ceño. «¿Y eso por qué me importa?». El asistente titubeó antes de responder. Un cliente derramó café en el suelo, y al intentar limpiarlo, ella resbaló y cayó. Se golpeó el brazo contra una mesa. Eduardo suspiró con impaciencia. «Que la atiendan en la enfermería del edificio y que siga con su trabajo». «Señor, el médico recomienda que descanse por lo menos unas horas». «¿Descansar?», repitió con ironía. «¿Desde cuándo se paga por no trabajar?». El asistente guardó silencio, sin saber qué responder. Eduardo, molesto por la interrupción, hizo un gesto de desdén con la mano. «Dile que haga lo que quiera, pero que no use esto como excusa para pedir compensaciones». El joven asintió y salió rápidamente, dejando a Eduardo con un humor aún peor que antes. Para él, la gente como Clara siempre buscaba alguna forma de sacar ventaja. Por la tarde, cuando Eduardo bajó al vestíbulo para hacer una llamada mientras tomaba un café, se encontró con Clara otra vez. Para su sorpresa, a pesar del golpe en el brazo, ella seguía trabajando como si nada hubiera pasado. La observó de reojo mientras limpiaba una mesa cercana. Sus movimientos eran más lentos que de costumbre, y de vez en cuando se llevaba la mano al codo con una leve mueca de dolor. No pudo evitar sentir una pizca de irritación. «¿Eres terca o solo quieres hacerte la mártir?», soltó sin preámbulos. Clara levantó la mirada, pero en lugar de molestarse, simplemente esbozó una leve sonrisa. «No puedo darme el lujo de faltar, señor». Eduardo entrecerró los ojos. «Eso no significa que debas arrastrarte por el suelo con el brazo herido». Clara negó con la cabeza. «Hay cosas más importantes que un poco de dolor». Eduardo no respondió. Algo en su voz lo desconcertó, pero no quiso ahondar más en el tema. En su mundo, la gente solo trabajaba por dinero.
No entendía a las personas que seguían adelante sin importar las circunstancias. Esa noche, en su casa, revisó algunos correos antes de acostarse, pero su mente seguía regresando a la imagen de Clara limpiando con el brazo lastimado. No entendía por qué eso lo molestaba. Resopló con impaciencia y cerró el ordenador. No perdería el tiempo pensando en alguien tan irrelevante. Pero en el fondo, aunque no lo admitiera, había algo en Clara que le resultaba diferente. Y eso era un problema. El día siguiente comenzó como cualquier otro en la vida de Eduardo Montalbán: reuniones interminables, llamadas telefónicas y una agenda apretada que no le dejaba espacio para distracciones. El poder y el control eran su norma, y la idea de detenerse siquiera un segundo le resultaba insoportable. Apenas había dormido unas horas la noche anterior, pero no le importaba. Para él, el cansancio era solo una excusa de los débiles. Se encontraba en su oficina revisando un contrato cuando un mareo lo obligó a detenerse. Parpadeó varias veces, sintiendo como una extraña pesadez invadía su cuerpo. No le dio importancia. Se puso de pie para servirse un vaso de agua, pero en cuanto dio un paso, la vista se le nubló. Todo se volvió borroso. Intentó aferrarse al escritorio, pero sus piernas no respondieron. Un zumbido retumbó en sus oídos y, en cuestión de segundos, todo se volvió oscuro. Cuando abrió los ojos, lo primero que sintió fue un intenso dolor de cabeza. La luz del techo le resultaba molesta y el sonido lejano de voces a su alrededor lo confundió. «Señor Montalbán, ¿puede oírme?». Eduardo frunció el ceño. La voz era femenina, tranquila, pero había algo en ella que lo inquietaba. Giró la cabeza con esfuerzo y, para su sorpresa, vio a Clara inclinada sobre él. «¿Qué?». Intentó incorporarse, pero un mareo lo obligó a recostarse de nuevo. «No se mueva todavía», advirtió ella, con un tono firme pero sereno. Se desmayó en su oficina. Eduardo sintió una oleada de rabia mezclada con confusión. ¿Cómo era posible que una simple empleada estuviera a su lado en un momento como ese? «¿Qué haces aquí?», logró decir con voz rasposa. «Yo fui quien lo encontró», respondió Clara sin inmutarse. La enfermera del edificio no estaba, así que tuve que actuar rápido. Eduardo la miró con incredulidad. «¿Y qué sabes tú sobre esto?». Clara exhaló con paciencia. «Más de lo que imagina». Eduardo quiso responder con sarcasmo, pero en ese momento notó que su respiración era irregular y que su corazón latía con fuerza. «Tranquilo», dijo Clara, como si leyera sus pensamientos. «No es nada grave, pero necesita descanso. Su cuerpo le está exigiendo que se detenga». Él chasqueó la lengua. «No tengo tiempo para descansar». Clara arqueó una ceja. Si sigue forzándose, la próxima vez no despertará en un sofá, sino en un hospital. Eduardo sintió un escalofrío. No estaba acostumbrado a que nadie le hablara de esa manera. Mucho menos alguien como ella. «Ya puedes irte», dijo con frialdad, intentando recuperar su postura habitual. Clara no se movió. «Cuando esté seguro de que se encuentra bien, me iré». Ese tono le molestó. ¿Por qué no le tenía miedo? ¿Por qué actuaba como si no le importara quién era él? «Estoy bien», repitió con impaciencia. Clara lo observó unos segundos y luego suspiró. «Si insiste». Se puso de pie y se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se giró y le lanzó una última mirada. «Por mucho dinero que tenga, señor Montalbán, su cuerpo sigue siendo humano. Sería bueno que lo recordara». Sin más, se fue, dejándolo sumido en un extraño desconcierto. Cuando Eduardo finalmente se reincorporó y salió de la sala, varias personas lo miraron con preocupación, pero nadie se atrevió a hacer preguntas. Volvió a su oficina y, aunque intentó concentrarse en el trabajo, las palabras de Clara seguían resonando en su cabeza. No era posible. No podía aceptar que esa mujer, a quien siempre había visto como insignificante, hubiera sido quien le salvó de un colapso. Pero por más que quisiera ignorarlo,
Sabía que era la verdad. El incidente en su oficina dejó a Eduardo inquieto. Aunque intentaba seguir con su rutina como si nada hubiera pasado, no podía sacarse a Clara de la cabeza. ¿Por qué ella? ¿Por qué tuvo que ser esa mujer a quien tanto despreciaba la que estuvo allí cuando más lo necesitó? Con el ceño fruncido, giró su silla y miró a través del ventanal de su oficina. Desde allí podía verla. Clara estaba en el vestíbulo, como siempre, limpiando el suelo con movimientos meticulosos. Su expresión era serena, como si lo ocurrido no significara nada, como si no esperara agradecimiento alguno. Eso lo irritó aún más. Él no le debía nada. No había pedido su ayuda. Y aún así, había algo en ella que no encajaba con la imagen que siempre tuvo de la gente en su posición. Fue entonces cuando tomó una decisión. Si algo lo inquietaba, necesitaba respuestas. Asterisco, asterisco, asterisco. Esa misma noche, desde su casa, hizo una llamada. Necesito un informe completo sobre una empleada de limpieza de mi empresa, ordenó sin rodeos. Se llama Clara Ramírez. Quiero saber todo sobre ella. El investigador privado al otro lado de la línea no hizo preguntas innecesarias. Eduardo sabía que en pocas horas tendría la información que buscaba. Lo que no esperaba era sorprenderse con lo que encontraría. Asterisco, asterisco, asterisco. A la mañana siguiente, su asistente le entregó un sobre con los documentos recopilados. Eduardo lo abrió con desinterés al principio, pero su expresión cambió a medida que leía. Clara no era quien él pensaba. Había sido enfermera en un hospital reconocido. Su expediente mostraba excelentes referencias, una carrera prometedora y cartas de recomendación. Pero, de repente, su historial laboral se detenía hace algunos años. Eduardo frunció el ceño. ¿Por qué había dejado su profesión? ¿Por qué ahora era una simple empleada de limpieza? Había algo que no encajaba. Por primera vez en su vida, sintió curiosidad genuina por alguien que no pertenecía a su mundo. Y odiaba admitirlo. Esa tarde, cuando vio a Clara en el pasillo, decidió confrontarla. Se acercó con pasos firmes y se cruzó de brazos frente a ella. Necesito hablar contigo. Clara lo miró con calma, sin detener su trabajo. Estoy ocupada, señor. No estoy pidiendo permiso. Clara suspiró y dejó el trapo a un lado. Diga lo que tenga que decir. Eduardo la observó fijamente antes de soltar las palabras con frialdad. Sé que fuiste enfermera. La expresión de Clara se endureció por un breve segundo, pero se recuperó rápido. ¿Y qué con eso? Lo que no entiendo es... Eduardo inclinó la cabeza, estudiándola. ¿Cómo pasaste de trabajar en un hospital a limpiar pisos? El silencio entre ambos se tensó. Clara sostuvo su mirada, y en sus ojos no había vergüenza ni miedo. Solo una sombra de algo más profundo. Porque la vida me obligó a hacerlo. Eduardo esperaba muchas respuestas. Excusas, mentiras, evasivas. Pero no aquello. Clara no se explicó más. No intentó justificarse. Solo lo dejó ahí, con su curiosidad insatisfecha y más preguntas que antes. Y por primera vez, Eduardo Montalbán sintió que había encontrado a alguien a quien no podía controlar. Eduardo nunca había sentido tanta frustración. Acostumbrado a tener todas las respuestas al alcance de su mano, le resultaba intolerable que Clara se negara a explicarse. ¿Qué ocultaba? Los días pasaron y, aunque intentaba convencerse de que el asunto no tenía importancia, su mente regresaba una y otra vez a la conversación con Clara. Se preguntaba cómo alguien con un futuro prometedor podía terminar en una posición tan baja. Y lo peor era que ella no parecía avergonzada en absoluto. No pedía lástima. No pedía nada. Asterisco, asterisco, asterisco. Una tarde, al salir de su oficina, Eduardo vio a Clara en el vestíbulo. La mujer terminaba su turno y se quitaba los guantes con tranquilidad. Algo en su postura serena lo irritó. Sin pensarlo, se acercó. Todavía no respondiste mi pregunta. Clara levantó la mirada,
sin sorpresa alguna. No sabía que insistiría tanto. Me gusta entender lo que no tiene sentido, replicó él, con los brazos cruzados. Y tú no tienes sentido. Clara sonrió de lado. Tal vez el problema es que no todo en la vida tiene una explicación lógica. Eduardo exhaló con impaciencia. La gente no deja carreras exitosas sin razón. ¿Y qué le hace pensar que mi vida le concierne? El empresario apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran de esa manera. Solo quiero entender. Clara sostuvo su mirada por un largo segundo y luego suspiró. Si tanto le importa, le diré una cosa. Eduardo esperó, atento. Hubo un tiempo en que mi vida era muy diferente. Pero una tragedia me obligó a empezar de cero. No elegí esto, pero tampoco me quejo. El silencio se apoderó del espacio. Eduardo la observó con atención. No había tristeza en sus palabras, solo aceptación. Pero algo dentro de él se removió. No sabía qué era, pero no le gustaba. Asterisco 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 esa noche, mientras intentaba concentrarse en sus documentos, su mente volvió a divagar. Por más que intentara ignorarlo, algo en Clara lo desconcertaba. No era su historia. No era su actitud. Era el hecho de que, por primera vez en su vida, se sentía en deuda con alguien. Eduardo no soportaba sentirse en deuda con nadie. Toda su vida había construido su poder con base en la autosuficiencia. Nunca había necesitado ayuda, mucho menos de alguien como Clara. Pero la realidad era que, si ella no hubiera estado allí cuando colapsó, las cosas habrían sido muy distintas. Y eso lo enfurecía. Intentó alejar esos pensamientos y centrarse en su trabajo, pero una idea empezó a formarse en su cabeza. ¿Y si podía devolverle el favor? No por gratitud, por equilibrio. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Una tarde, mientras revisaba algunos informes en su despacho, su asistente entró con expresión incómoda. Señor Montalbán, encontré algo sobre Clara Ramírez. Eduardo alzó la mirada de inmediato. ¿Qué cosa? El asistente dejó un sobre en la mesa. Ella ha estado faltando a consultas médicas. Según los registros, tiene una condición grave y no ha seguido el tratamiento adecuado. Eduardo se quedó inmóvil por un segundo. No esperaba eso. ¿Qué tipo de condición? No hay información detallada en los archivos, pero parece ser una enfermedad degenerativa. Eduardo sintió un nudo en el estómago. Sin decir una palabra, tomó el sobre y lo abrió. Recorrió los documentos con la mirada rápida y precisa de alguien acostumbrado a evaluar información importante. Y entonces, lo entendió. Clara no solo había perdido su carrera y su estabilidad, también estaba perdiendo su tiempo. Asterisco 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 esa misma noche, cuando Clara terminaba su turno, Eduardo la esperó junto a la entrada del edificio. Cuando ella lo vio, frunció el ceño. ¿Qué hace aquí, señor? Él sostuvo su mirada sin rodeos. Dime la verdad. Clara cruzó los brazos. ¿Sobre qué? Eduardo avanzó un paso. Sobre tu enfermedad. El aire entre ellos se tensó. Por primera vez, Clara pareció sorprendida. Pero su reacción no fue de pánico ni vergüenza. Solo resignación. Veo que ha estado investigando. No respondiste mi pregunta. Clara suspiró. No hay mucho que decir. Lo que tengo no tiene cura, y no puedo darme el lujo de perder tiempo lamentándome. Eduardo sintió una punzada en el pecho. Eso no significa que debas ignorarlo. Hay opciones, tratamientos, que no cambiarán el resultado, lo interrumpió ella con calma. Él odiaba esa tranquilidad. Yo puedo ayudarte, soltó, casi sin pensar. Clara negó con la cabeza. No necesito su ayuda, señor Montalbán. Aquello lo sacudió. No se trata de lo que necesitas. Su voz sonó más dura de lo que pretendía. Se trata de lo que mereces. Ella lo miró con seriedad.
Lo único que merezco es vivir el tiempo que me queda como yo elija. Eduardo sintió un vacío extraño en el estómago. Nunca en su vida había conocido a alguien que se resistiera a su ayuda. Y por primera vez, se dio cuenta de que no siempre podía controlar el destino. Eduardo no podía sacarse las palabras de Clara de la cabeza. Lo único que merezco es vivir el tiempo que me queda como yo elija. Aquello lo perseguía, como una verdad que no estaba dispuesto a aceptar. ¿Cómo podía simplemente resignarse? ¿Cómo podía estar tan tranquila, sabiendo que su tiempo se agotaba? Toda su vida, Eduardo había creído que el dinero podía arreglarlo todo. Cualquier problema tenía una solución, siempre y cuando se invirtiera lo suficiente. Pero Clara no quería su dinero. No quería su ayuda. Por primera vez, Eduardo sentía que su poder no servía de nada. Los días pasaron, y aunque intentó enfocarse en sus negocios, su mente siempre volvía a Clara. Empezó a observarla con más detenimiento. Se dio cuenta de cosas que antes no había notado. Como, a pesar de su enfermedad, nunca faltaba a su trabajo. Como trataba a todos con respeto, sin importar su posición. Como, incluso en medio de su lucha, se negaba a perder la sonrisa. Eduardo nunca había visto a alguien con tanta dignidad. Y por primera vez en su vida, se sintió pequeño. Una tarde, decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Esperó a que Clara terminara su turno y la interceptó cuando salía del edificio. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y resignación. ¿Otra vez aquí, señor Montalbán? Él no respondió de inmediato. Por primera vez, no sabía cómo empezar. Quiero que vengas conmigo. Clara arqueó una ceja. ¿A dónde? A un lugar donde puedas tomarte un descanso, dijo él, con seriedad. No como un favor, ni como una caridad. Solo quiero que veas que hay más allá del trabajo y la enfermedad. Clara lo estudió por un momento. ¿Por qué le importa tanto lo que hago con mi vida? Eduardo apretó los puños. Porque por primera vez, creo que he estado equivocado en muchas cosas. Clara suspiró, pero esta vez su mirada fue diferente. Menos defensiva. Más curiosa. Bien, señor Montalbán, dijo al final. Veamos qué tiene en mente. Y, sin saberlo, ese fue el primer paso de Eduardo hacia el mayor cambio de su vida. El auto de Eduardo avanzaba por las calles iluminadas mientras el silencio entre él y Clara se prolongaba. Por primera vez, no era un silencio incómodo. Ella miraba por la ventanilla, como si intentara memorizar cada detalle del paisaje. Eduardo, en cambio, se preguntaba qué estaba haciendo. No entendía por qué estaba tan decidido a cambiar la perspectiva de Clara, ni por qué sentía esta necesidad de estar cerca de ella. Solo sabía que algo dentro de él había cambiado. El lugar al que la llevó no era un restaurante elegante ni un evento exclusivo. Era un parque, un sitio tranquilo donde el aire era fresco y las estrellas se reflejaban en un pequeño lago. Un espacio alejado del mundo que Eduardo conocía. Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. No esperaba esto. Eduardo se encogió de hombros. Pensé que estarías cansada de ver siempre los mismos pasillos y escritorios. Clara sonrió levemente. Supongo que tiene razón. Se sentaron en una banca de madera. Durante varios minutos, ninguno dijo nada. Pero por primera vez, Eduardo sintió que no necesitaba llenar el silencio. Siempre he pensado que la vida es una batalla, murmuró él, después de un rato. Que hay que pelear por lo que queremos, sin descanso. Clara lo miró con curiosidad. ¿Y ahora, piensa diferente? Eduardo exhaló lentamente. No lo sé. Contigo, todo lo que creo saber parece equivocado. Clara soltó una pequeña risa. Eso significa que está aprendiendo. Él la miró de reojo. ¿Y qué me estás enseñando? Clara desvió la vista hacia el lago. Que no todo en la vida se trata de pelear. A veces,
Hay que aprender a aceptar. Eduardo sintió un nudo en la garganta. No quería aceptar que Clara estaba enferma. No quería aceptar que no podía salvarla. No quería aceptar que, por primera vez en su vida, el dinero no tenía poder sobre el destino. Pero, sobre todo, no quería aceptar que la estaba perdiendo. Asterisco, 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 me gustaría poder hacer algo por ti, dijo en voz baja. Clara le tomó la mano con suavidad. Fue la primera vez que lo tocaba. Ya lo está haciendo, señor Montalbán. Eduardo la miró, y en sus ojos vio algo que lo golpeó con fuerza. No era gratitud. No era resignación. Era amor. Y en ese momento lo supo. Él también la amaba. Pero el destino se la estaba arrebatando. Los días siguientes fueron diferentes para Eduardo. Por primera vez en su vida, el trabajo dejó de ser su prioridad. Pasaba más tiempo con Clara, buscando maneras de hacerla sonreír, de alargar los momentos juntos. Pero en el fondo, sabía la verdad. El tiempo de Clara se agotaba. Asterisco, 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 una tarde, mientras caminaban por un parque, Clara se detuvo de repente. Eduardo, su voz sonó más débil de lo habitual. Él giró hacia ella justo cuando su cuerpo se tambaleó. Su reacción fue inmediata. Clara. La sostuvo antes de que cayera. Su piel estaba fría, su respiración agitada. Vamos al hospital, dijo él con urgencia. Pero Clara negó con la cabeza, con una débil sonrisa. No, ya sabíamos que esto pasaría. Eduardo sintió como su mundo se rompía. No estaba listo. Asterisco, 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 las horas siguientes fueron un borrón de luces blancas y murmullos de médicos. Eduardo esperó afuera de la habitación, con los puños cerrados, sintiéndose impotente como nunca antes en su vida. Cuando finalmente le permitieron entrar, encontró a Clara acostada en la cama, más frágil que nunca. Pero aún así, sonriendo. No pongas esa cara, murmuró con dulzura. Parece que el poderoso Eduardo Montalbán finalmente encontró algo que no puede controlar. Eduardo se sentó a su lado y tomó su mano. No quiero perderte. Clara suspiró, acariciando su rostro con suavidad. Nunca me perderás. Voy a vivir en ti, en lo que aprendiste, en lo que elegiste cambiar. Las lágrimas que Eduardo nunca había derramado en su vida finalmente cayeron. Y Clara, con su último aliento, le regaló la sonrisa más hermosa que jamás había visto. Asterisco, 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 cuando ella cerró los ojos para siempre, Eduardo supo que nunca volvería a ser el mismo. Porque la lección más grande que Clara le dejó fue enseñarle a amar. El funeral de Clara fue sencillo, tal como ella lo habría querido. No hubo lujos ni flores extravagantes, solo las pocas personas que la conocieron de verdad y que habían sido tocadas por su bondad. Eduardo permaneció en silencio durante toda la ceremonia. No pronunció discursos ni palabras vacías. Solo se quedó allí, de pie, con el corazón hecho pedazos. Por primera vez en su vida, sentía un vacío que ni todo su dinero podía llenar. Asterisco, 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 los días siguientes fueron extraños. Eduardo regresó a su empresa, pero algo en él había cambiado. Las reuniones, los contratos, las cifras, todo le parecía irrelevante. Por las noches, se encontraba mirando al vacío, preguntándose qué habría pensado Clara de todo lo que él había construido. Si realmente había valido la pena. Fue entonces cuando tomó una decisión. Si no podía cambiar el destino de Clara, al menos podría cambiar el de otros. Asterisco, 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 un mes después, la noticia recorrió el mundo empresarial. Eduardo Montalbán, el magnate implacable, había inaugurado una fundación de apoyo para personas con enfermedades terminales. Una organización destinada a brindar apoyo médico, psicológico y financiero a aquellos que no podían costearlo. En el centro de la fundación, en la placa de honor, había un solo nombre, Clara Ramírez. Asterisco, 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 esa noche, Eduardo visitó el parque donde tantas veces había estado con ella.
Se sentó en la misma banca y miró las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Porque Clara no se había ido del todo. Vivía en cada persona que recibiría ayuda gracias a ella. Vivía en la fundación que llevaría su nombre. Vivía en el hombre que Eduardo había aprendido a ser. Y siempre viviría en su corazón. Asterisco, asterisco, asterisco. El amor no es cuestión de tiempo, sino de impacto. Y tú, Clara, me cambiaste para siempre. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.